en esta computadora. Y esto como cuando yo lo veo en la pantalla me sale como que no está muy horizontal. Bueno, teníamos entonces una función cualquiera que podía ser esta, entonces para un determinado punto x igual a A o directamente un valor x, incrementamos en un delta de x, entonces este punto sería x más delta de x, con eso conseguimos el valor de f de x y f de x más delta de x. En esa variación hay un incremento delta de x y se produce entonces, al pasar de este punto a este punto, un incremento en delta y. ¿Se acuerdan? Teníamos entonces allí una recta secante, una recta que cortaba a la curva en dos puntos, y lo que teníamos que decidir en este momento es dónde está el marcador. Era qué cosa, que hacíamos tender el delta de x a 0. O sea que en vez de pasar de este valor a este, como delta de x tiende a 0, hacemos que asignar un valor de x cada vez más próximo del punto x. En esa tendencia, este punto, un punto P, este un punto Q, acercábamos al punto Q hacia el punto P, y cuando se iba acercando, íbamos teniendo otras rectas secantes. Esta era la recta secante, hasta transformarse en una recta tangente a la curva. Entonces, la recta tangente a la curva, obviamente, en ese punto P que tenemos allí, y vamos a tener una tangente de esta característica. Esta recta es una tangente geométrica. Entonces, la derivada nos daba la posibilidad de calcular cuánto vale la pendiente de esa recta. Esto es algo que tiene que quedar grabado para siempre, más profesor de matemáticas. La derivada f' de x era el límite cuando delta de x tiende a 0 del cociente incremental delta de y sobre delta de x. Y esto lo podemos llamar y', lo podemos llamar derivada de y respecto de x, o f' de x, o y' con una x. Bueno, hay diferentes simbologías, pero acá lo que estamos analizando, ¿qué pasa con este cociente delta de y sobre delta de x, que da la tangente de ese triángulo, pero en forma infinitesimal? O sea, cuando delta x tiende a 0, ese triángulo es un triángulo muy chiquitito donde podemos suponer que P y Q están prácticamente juntos. ¿Por qué? Porque delta de x tiende a 0, no vale 0. Entonces, esto nos definía qué cosa. La derivada era igual a la tangente del ángulo alfa. ¿Qué era la tangente del ángulo alfa? La pendiente. Esta es la pendiente de la recta tangente. O sea, esto es una tangente geométrica. La pendiente es lo que llamamos tangente trigonométrica. Entonces la derivada nos da la pendiente de la recta tangente en ese punto. En otro punto tengo otra pendiente, en otro punto tengo otra pendiente. Entonces yo les comentaba que a nosotros lo que nos sirve es analizar cómo varía en una curva. Imagínense que este perfil en una curva, cómo va variando, ¿sí?, las rectas tangentes a la curva, que pueden estar por encima, que pueden estar por debajo, que eso nos habla de la concavidad, nos habla de que si algo está creciendo, se está decreciendo, y tiene muchísima importancia en la aplicación. Bueno, no vamos a repetir de nuevo lo mismo. ¿Cómo conseguíamos entonces encontrar la derivada en cada caso? Calculábamos entonces el límite cuando delta de x tiende a 0 del delta de y.
Pero el delta de y acá es f de x y acá es f de x más delta de x. O sea que si yo a f de x más delta de x le resto la función f de x, obtengo el delta de y. Este es el delta de y. Restando este segmento menos este segmento, obtengo este segmento. Entonces, en todos los casos vamos a calcular la derivada f' de x, calculando un límite que es indeterminado. Después dijimos que lo íbamos a llevar a una tabla. Bien, por ejemplo, una función que decíamos y igual a 1 sobre x. ¿Cuánto vale la derivada de 1 sobre x? Esta sería nuestra incógnita. Aplicando la definición de derivada, nosotros tenemos que decir que y' es igual al límite de delta de x que tiende a 0 de la función incrementada. O sea, en vez de poner x, ponemos x más delta de x. ¿Dónde? Donde dice x. O sea, 1 sobre x más delta de x. Menos la función sin incrementar, o sea, 1 sobre x. ¿Sobre quién? Sobre delta de x. Siempre en el denominador, delta de x. No es el triangulito, es delta, letra griega mayúscula. Entonces, cuando delta de x tiende a 0, la variable no es x en este caso. Lo que varía es delta de x. Es lo que nosotros hacemos tender a 0. Entonces, lo que varía es esto. Esto tiende a 0. Si esto vale 0, me queda x más 0, que es x. Y 1 sobre x menos 1 sobre x me da 0. Y abajo delta de x tiende a 0. Siempre da una indeterminación. Acá ya no nos ayuda la calculadora, porque lo hacemos en forma genérica. Por lo tanto, tenemos que salvar la indeterminación. Entonces, lo que corresponde en ese caso es sacar común denominador. El común denominador es x más delta de x por x. En el denominador sigo teniendo el delta de x. Esto es el límite cuando delta de x tiende a 0. Si yo saqué ese común denominador, esto dividido en esto, se simplifica el x más delta de x y me queda la x. Por 1, x. Menos esto dividido en esto, se simplifica la x. Entonces me queda x más delta de x por 1. X más delta de x por 1, que eso es lo mismo que acá arriba por 1, no tiene sentido, es el elemento neutro. Y esto tiene denominador 1. Por lo tanto, para nosotros ese límite va a ser igual, que hacemos productos los extremos sobre los medios, vamos a tener el límite cuando x, delta de x tiende a 0, raya de fracción, tengo x menos x menos delta de x por 1, ¿no? Si hacemos productos los extremos por los medios. En el denominador vamos a tener x más delta de x por x por delta de x. Entonces, observarán ustedes que el menos x con el más x se cancelan. Entonces me queda el menos delta de x. Ya no hay sumas porque estos dos se cancelaron, queda el delta de x solo. Entonces el delta de x con el delta de x se puede simplificar. Ojo que no estoy simplificando en una suma. Simplifico, cancelo estos dos. Una vez que estos dos se van, me queda el delta de x solo en el numerador. Entonces lo puedo simplificar con este delta de x. Entonces cuando pasamos al límite, como delta de x tiende a 0, esto es 0. Y me queda x más 0x. Y x por x, x cuadrado. Y arriba que tengo menos 1, porque esto se simplificó. Entonces quedó menos 1 sobre x al cuadrado. Esa es la derivada que corresponde a ¿quién? A la función igual a 1 sobre x. Ustedes recordarán que yo les dije en la clase pasada que si yo tengo igual x a la n, la derivada es n por x a la n menos 1. Eso ya en la tabla. ¿Por qué? Porque hicimos la de x cuadrado, la de x cubo, la de x a la cuarta, x a la quinta, todos responden al mismo patrón. Nosotros buscamos, la matemática
Se trata de buscar en matemática los patrones, o sea, las regularidades. ¿Y qué regularidad hay? Es que cualquiera que sea la potencia x elevado a la quinta, la derivada vale 5x a la cuarta. Si es x a la 8, 8x a la 7. Pero esa misma regla se podría haber aplicado a esta función igual a 1 sobre x. Porque yo podría haber dicho antes de derivarlo, decir, y igual a 1 sobre x es lo mismo que tener x elevado a la menos 1, porque invierto, denominador 1 no tiene sentido, me queda x a la menos 1. Como si fuera x elevado a la n. O sea que n vale, esto es n. O sea que si yo derivo, la derivada sería Sn, que multiplica la x, y el n vale menos 1 por x elevado a la n menos 1, o sea que este menos 1 le resto 1. Entonces me queda menos 1 por x a la menos 2. Y como el exponente es negativo, yo lo puedo invertir y me queda menos 1 sobre x al cuadrado. O sea que la regla también se cumple para eso. ¿Se entiende? Nosotros vamos a aplicar este concepto de derivada. Por definición, lo que hacemos que es calcular el límite de la función incrementada menos la función sin incrementar dividido el incremento. Para todos los casos. Vamos a hacer un poquito de historia. ¿Cómo empezamos a calcular esto? ¿Cómo se originó este concepto de la derivada? Bueno, lo que nosotros tenemos que conocer, aunque no sea esto una clase de física, es que ustedes conocen el concepto de velocidad porque ya lo tienen asumido, porque en nuestra vida diaria estamos escuchando sobre velocidades. Entonces vemos un cartel que dice máxima 110 kilómetros por hora. O la velocidad mínima en una calle, la velocidad máxima en una calle es 40 kilómetros por hora, en una avenida, en una ciudad, 60 kilómetros por hora. No se puede andar más rápido que eso. Bueno, si alguien le dice, ¿qué es la velocidad? No sé qué es la velocidad, pero nosotros medimos que una velocidad es 100 kilómetros por hora. Lamentablemente en el castellano el por no está bien visto porque es kilómetros dividido en hora. En nuestro lenguaje decimos, por cada hora que transcurre, recorremos 100 kilómetros. Entonces es una, digamos, no un error, pero bueno, no sé cómo llamarlo, como un modismo que utilizamos cuando en realidad nosotros estamos dividiendo dos cosas, el espacio y el tiempo. Entonces yo los voy a introducir un poquito en la física con algo muy elemental, pero que les tiene que servir a ustedes también para poder después transmitirlo de esa forma, porque es el ejemplo más sencillo que hay, porque todo el mundo escucha todos los días en alguna oportunidad un concepto de velocidad. Iba muy fuerte, iba a tal velocidad. Y después, esto se extiende a muchísimos otros casos, la velocidad del sonido, es algo muy común y cuando uno lo está explicando a los chicos, porque nosotros escuchamos como anoche la tormenta y escuchábamos los truenos, la pregunta del millón es, vemos el relámpago y ya sabemos que se viene el trueno. Pero el trueno viene 3, 4 segundos después, 5, entre 1 y 3 segundos. Ahora, cuando vemos el destello y escuchamos el trueno, porque cayó muy cerca. ¿Por qué? Porque la luz viaja muy rápido y el sonido viaja muy lento. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Es como si yo les dijera, a ver, el radio de la Tierra tiene 6.370 kilómetros. Desde el centro de la Tierra, donde estamos en la superficie a nivel del mar, hay 6.370 kilómetros por 2pi. ¿Por qué por 2pi? 2pi por radio
me da la circunferencia, 40.000 kilómetros. O sea que si ustedes quieren dar una vueltita a la Tierra por la línea del Ecuador, son 40.000 kilómetros. Si la luz hace 300.000 kilómetros por segundo, los 300.000 dividido en 40.000, estamos hablando de 7 vueltas y media. O sea que si la luz viajara, suponiendo que puede doblar, y da vuelta alrededor de la Tierra, la luz haría 7 vueltas y media en un segundo. Para tener una idea de la velocidad. En cambio, el sonido tiene una velocidad de 340 metros por segundo. O sea, en un segundo recorre 3 cuadras y media. En un segundo recorre 3 cuadras y media. La luz en un segundo dio 7 vueltas a la Tierra. O sea, para que noten la diferencia entre uno y otro. Uno es muy rápido y el otro es muy lento. Volvamos al concepto de velocidad. ¿Qué tiene que ver eso con la derivada? Y que justamente don Isaac Newton tomó ese ejemplo para definir la derivada. Entonces, el ejemplo que yo les quiero mostrar es, nosotros tenemos el concepto de velocidad, porque hablamos de que la velocidad es el desplazamiento dividido en el tiempo, una variación de la posición del espacio. En general, en la secundaria decimos velocidad del espacio sobre tiempo. Espacio sobre tiempo. Nosotros en matemáticas decimos delta de x sobre delta t, una variación de la posición, una variación de x en el tiempo. Ese concepto de velocidad, el delta de x sobre delta t, es aproximadamente el delta de y sobre el delta de x. Son otras dos variables. No es y en función de x, sino es x en función de t. Entonces, esto se llama velocidad media. Velocidad media. Y hablamos de un promedio. Recorro tantos kilómetros en tantas horas. Por ejemplo, hago 200 kilómetros porque me voy al Chilecito, ahora que se puede ir, y tardo 2 horas. Entonces, si yo demoro 2 horas para recorrer 200 kilómetros, 200 y 2, me da 100 kilómetros por hora. Decimos, se entiende que es kilómetros dividido en horas. Pero en el lenguaje nuestro significa que por cada hora recorremos 100 kilómetros. Ahora le preguntamos, ¿es posible que alguien viaje a 100 kilómetros? Todo el viaje hasta Chilecito, y no. Cuando llegan a cualquiera tienen que doblar, no van a doblar a 100 kilómetros por hora, se van a matar. Tienen que frenar, ponen primera, segunda, tercera, hasta que agarran velocidad y por ahí se van a 120, 110. No tienen que pasar los 110. Y hay momentos que van a 110 y ven un camión y se tienen que frenar y bajan la velocidad a 70, 80 hasta que pueden pasar el camión. Por ahí el camión va a 100 o un colectivo, entonces tienen que subir a 120 para poder sobrepasar, etcétera, etcétera. Ese concepto es el de velocidad media porque decimos, ¿cuánto me desplacé? 200 kilómetros. ¿Cuánto tiempo pasó? 2 horas. Pero eso es una velocidad media. ¿Y de qué velocidad estamos hablando si no es la velocidad media? De la velocidad instantánea. Instante por instante. Como el café instantáneo, la leche instantánea, no. Instantánea significa cuánto lleva de velocidad en ese instante. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Miramos el reloj del auto y le dice, vamos a 120, vamos a 100, vamos a 90. O sea, la aguja le va diciendo la velocidad instantánea. La velocidad instantánea entonces es la derivada. La velocidad instantánea es el límite cuando delta t, el denominador, delta de x tiende a 0, el denominador delta t tiende a 0, ¿de quién? De delta de x sobre delta t. Eso es la velocidad instantánea, es una magnitud vectorial. Le ponemos una flechita, como lo que ya hemos visto de vectores nosotros. Esto es igual a esto. Esa es la derivada. Pero la función es y sobre x, o sea, es una función que llamamos f de x
así como delta de i, la variable i es f de x, nosotros le llamamos f' de x. Pero en realidad para nosotros es la velocidad. Se puede calcular, y bueno, nosotros hoy tenemos un vehículo, obviamente, y con ese vehículo, con la moto o el auto, miramos el velocímetro y sabemos instante por instante. O sea, apenas miro el visor, yo veo qué velocidad instantánea tiene. En 1600 no tenían velocímetro, no tenían ningún tipo de vehículos. ¿Cómo hacían para definir la velocidad instantánea? ¿Cómo hacían para definir la derivada? Que la velocidad es la derivada de x respecto del tiempo, del desplazamiento respecto del tiempo. Bueno, fueron midiendo, pero ¿con qué condición? Que el tiempo tienda a cero. Entonces esto es algo que puedan hacer ustedes el día que viajen. No manejando ustedes, sino como acompañantes. Toman el tiempo y miden el espacio. Salen de acá, cuando llegaron a Patquía ya saben que recorrieron 70 kilómetros. ¿Cuánto tardaron? 40 minutos. Listo. 40 minutos, 70 kilómetros. Pero los 40 minutos en realidad, en horas, es 40 dividido en 60, son 0,6666 horas. Por lo tanto, tienen que hacer 70 kilómetros dividido en 0,666666. Dice que fueron a 105 kilómetros por hora. No es una velocidad instantánea, pero es la velocidad en un trayecto de tiempo más corto, porque el delta t tiende a cero. Bueno, es mucho eso. Tomemos 10 kilómetros en vez de 70 kilómetros. ¿Y cómo hacemos para tomar 10 kilómetros? Bueno, cuando ustedes van por la ruta, a la derecha y a la izquierda aparecen los mojones. Es un palito que dice, por ejemplo, acá la salida de La Rioja, 430 kilómetros. Ruta 38. Viene aumentando de Córdoba para acá. Quiere decir que van a buscar después, al kilómetro, hay un mojón del lado izquierdo, 429. Después del lado derecho, 428. De un lado, cada 2 kilómetros van a encontrar entonces, hasta que lleguen a uno que diga cuánto. 420. Porque de allá viene aumentando para acá. Nosotros nos vamos para Chilecito. Cuando va el 430, aprietan el cronómetro. Cuando llegan al 420, se fijan cuánto tiempo transcurrió. Entonces ustedes dicen, entre el 430 y el 420 hay 10 kilómetros. ¿Y cuánto tardé? Vamos a suponer que tardaron 8 minutos. Pues yo tengo que poner en kilómetros por hora. Entonces, a ese 10 kilómetros hechos en 8 minutos, nosotros multiplicamos por 60 minutos y dividimos por 1 hora. Esto es una fracción equivalente. Esto es lo que le tengo que enseñar al chico, que es una fracción equivalente. Multiplico por 3 tercios. Multiplico por 2 medios, por 5 quintos. ¿Por qué? Porque 1 hora son 60 minutos. O sea, estoy con una fracción donde el numerador es igual al denominador, porque es el mismo tiempo, pero se expresa de diferentes formas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para simplificar los minutos. Entonces digo 10 por 60, 600. 600 dividido en 8. Tomo la calculadora y hago 600 dividido en 8. Y me da 75 kilómetros por hora. Ya que esa partecita fueron bastante más despacito. No quieren tomar cada 10 kilómetros, lo miden cada 2 kilómetros, de un mojón a otro mojón del lado derecho y toman el tiempo. Va a ser menor el espacio, pero va a ser menor el tiempo, porque el tiempo tiene que tender a cero. Después lo hacen con el mojón de la derecha y el próximo a la izquierda, en 1 kilómetro.
Eso sería casi la velocidad instantánea. Ustedes, con el cronómetro y con la calculadora del celular, después hacen 1 dividido en el tiempo que tardaron, lo transforman, lo multiplican por 60, y listo. Vamos a suponer que en un kilómetro tardaron 1 minuto. Medio mucho, poco, no sé. Pero ¿qué tendría que hacer? Multiplicar por 60 minutos y dividir por 1 hora. Entonces hago 1 por 60, 60. 60 kilómetros por hora. Iban más despacito todavía. Y esa sería casi la velocidad instantánea, la velocidad que llevaron durante ese trayecto. Cuando x tiende a 0, en este caso cuando delta t, el tiempo, tiende a 0, estamos calculando la velocidad instantánea. Que el denominador se haga 0 también significa que el numerador también va descendiendo de 10 kilómetros a 1 kilómetro, o sea, de los 200 a 70, a 10, a 1, y después puede ser por metros, por algunos metros. Y bueno, entre un poste y otro, si yo sé que la distancia de un poste a otro es 50 metros, tomo el tiempo en 50 metros. Entonces va a ser por segundos. Pero les va a definir ¿qué cosa? Una velocidad instantánea. Este es el concepto que trabajó Newton, Leibniz y todos esos otros genios allá por 1600, definiendo el cálculo diferencial, después integral, pero encontrando la derivada, que era el cociente entre el espacio y el tiempo. Para mejor de esto lo podemos graficar. O sea, ¿cómo lo podemos graficar? Y bueno, nosotros ponemos un eje acá, otro eje acá, y decimos, este eje vertical es X, y este eje horizontal es el tiempo. Entonces yo parto de acá, del origen. Pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, y al cabo de, vamos a suponer que tengo 2 horas, recorrí entonces 200 kilómetros hasta Chilecito. Acá había 100 kilómetros y eso me tenía que haber llegado en 1 hora, 2 horas. ¿Qué es eso? La recta. ¿Y esa recta qué características tiene? Tiene una pendiente que depende de la tangente del ángulo. ¿Cuánto vale la tangente de alfa? Vale el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Cuánto es eso? 200 kilómetros sobre 2 horas. En realidad la tangente es un cociente entre dos longitudes. ¿Cuánto me da eso? Me da 100. Quiere decir que alfa es igual al arco tangente de 100, me va a decir qué inclinación. Pero acá ya no es el ángulo, ese no sirve para ese dato geométrico, porque esto es en una escala y esto es en otra escala. Si yo pongo acá en minutos o pongo en... Y si esto lo cambio de escala, bueno, no vamos a coincidir entonces en eso. Sí vamos a coincidir en el concepto que es la tangente, que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Y qué era eso que definía ahí? La velocidad. Entonces, un vehículo, otro vehículo, mi hermano se va en su camioneta y en vez de tardar 2 horas, tarda 3 horas. ¿Qué va a ocurrir entonces? Que para hacer los 200 kilómetros tardó 1 hora más. Entonces hizo este recorrido. Ahora vamos a dejar, para no ensuciar el dibujo, ese tiempo. Vamos a suponer que se fue en una Maserati, en una Toyota, en un auto a mucha mayor velocidad. Me dijo, yo llegué en 1 hora y media. Significa que yo voy 1 hora y media, ¿hasta dónde? Y hasta Chilecito, o sea, desde 0 hasta 200 kilómetros. Tiempo, horas. ¿Qué significa? Que él tiene esta recta. ¿Que tiene qué cosa? Mayor pendiente, mayor inclinación. Entonces, cuanto mayor es la inclinación, mayor es la velocidad. Eso es en física y se los tengo que contar porque ustedes tienen que interpretar que la derivada es eso,
cómo varía una variable respecto de la otra. ¿Pero cuándo? Cuando tendemos a cero. En general nosotros no hacemos eso, no tenemos una gráfica así lineal porque nosotros no podemos mantener la velocidad constante todo el tiempo. Tenemos que frenar, acelerar, frenar, acelerar. Entonces, en la realidad, no ocurre eso para calcular una velocidad media. Ocurre esto otro. Ocurre que nosotros vamos a hacer otro gráfico, donde arrancamos, después aumentamos la velocidad, después la bajamos, después la aumentamos, después la bajamos. Esta variación, suponiendo, es porque yo hice 200 kilómetros en un tiempo de 2 horas. El promedio me da la velocidad de 100 kilómetros por hora. Pero instante por instante voy a exagerar más la curva. Voy a hacer así. No es que el camino está torcido, no. Significa que al cabo de este tiempo yo me encontraba a esta distancia. Mucho tiempo y poco recorrido. Y porque salí de acá de casa, hasta que llegué a la avenida, la otra avenida, el semáforo. Llegué a la salida y recién cuando llegué al arco ya había pasado 10, 15 minutos para hacer muy poco recorrido. Pero después, en poco tiempo, llegué mucho más allá. Fíjense, en este tiempo tan pequeño recorrí todo este espacio. Y antes, en todo este tiempo, recorrí poco espacio. ¿Qué significa? Que fui a mayor velocidad. ¿Dónde mido la velocidad? La velocidad media es en esa línea que va desde acá hasta acá, como grafiqué acá yo en el otro gráfico. ¿Cuál es la velocidad instantánea? La tangente a la curva. O sea, en este punto tengo esa velocidad. Acá tengo velocidad negativa, como si hubiera vuelta. Ahí estamos mal. No tiene que volverse la curva. Entonces, en este instante tengo otra pendiente, en este instante otra pendiente, en este instante otra pendiente. O sea, la pendiente dice velocidad cero. Fue aumentando la velocidad, aumentando la velocidad, aumentando la velocidad, y después fue disminuyendo, y después fue aumentando, y después fue disminuyendo. La variación de la posición en función del tiempo dice que cada una de estas pendientes, cada una de las tangentes a la curva, me está definiendo cómo es la velocidad. A mayor pendiente, mayor velocidad. ¿Qué dijimos acá en este gráfico? Que obviamente este tiene mayor pendiente porque en menor tiempo hizo el mismo recorrido. O sea, los 200 kilómetros, uno lo hizo en 2 horas, el otro lo hizo en 1 hora y media. Y otro lo podría hacer en 3 horas. Menor velocidad. La pendiente me está indicando cuál es el grado de velocidad. Como concepto de velocidad media. Eso es la derivada. Para eso nos sirve a nosotros saber qué es la derivada, cómo la aplico, porque es muy difícil. Matemáticamente, sí, le digo a un chico, mire, tomo una función, delta de que tiende a cero, hago esto, lo achico, lo agrando, me fijo en la secante que se transforma en tangente. Todo eso en la cabeza del chico es abstracto. En cambio, aquella representación es algo que a él le resulta más entendible, porque sí debe entender lo que es viajar rápido o despacio. Sí puede entender cómo es el gráfico del espacio en función del tiempo. ¿Cuántos kilómetros recorre alguien en tanto tiempo? Esto se complica más, porque yo después esa velocidad la llevo con el tema de la aceleración y hablo de otra derivada de la velocidad respecto al tiempo, y eso podría volverse un poquito más complicado. Pero existe. Y también ocurre que si le dicen al chico, ¿qué pasa si suelto una piedra? Y se cae, señorita. Obviamente, si la sueltan una piedra, se va a caer por su propio peso.
¿Por qué? Porque es atraída por la gravedad. Pero no, ¿qué es lo que pasa con la velocidad de la piedra? Y cuando la suelta, cada vez va más rápido. Si cada vez va más rápido, es como si estuviera apretando la pata al acelerador. Si va más rápido, va acelerando. Entonces ya es otro concepto, pero la aceleración también es una derivada. Pero eso ya se encargará el profesor de física de explicarle qué es y cómo se obtiene, pero es algo prácticamente similar. En vez de delta X sobre delta T o en vez de delta Y sobre delta X, es delta B, como varía la velocidad en función del tiempo. Y es otra derivada. Y así hay muchos ejemplos más. Lo que quiero que quede claro es que esto no viene de la nada. Esto lo inventaron en su momento porque tenían que definir una regularidad respecto de cómo se movía un móvil, algo. ¿Qué veían ellos que se movían? La Tierra, las estrellas, los planetas. En un principio pensaban que ellos se movían, que estábamos nosotros quietos y los demás se daban vuelta alrededor nuestro, que era la teoría esa heliocéntrica. Geocéntrica, perdón. Que todo daba vuelta alrededor nuestro. Después vino el otro con la teoría heliocéntrica, dijo no, el Sol está quieto y todos los demás nos movemos a la vuelta del Sol. ¿Cómo se dio cuenta? Bueno, se dio cuenta porque había otros planetas que también tenían una variación similar a la nuestra. Y después dijeron, no, esto es relativo, ni la Tierra está quieta, ni el Sol está quieto. Todo nuestro sistema está en constante movimiento. ¿Por qué? Porque está la teoría del Big Bang, hubo una explosión en los principios hace 60.000 millones de años, explotó y en esa explosión salió la Tierra por un lado, las estrellas, el Sol, nubes, polvo, vaya a saber qué, como si una bomba, y dentro de esas pequeñas partículas estamos nosotros, donde se generó la vida y todo lo demás, pero estamos en movimiento constante. El sistema planetario, las galaxias, todo está en movimiento. Nos falta mucho para descubrir esa regularidad, pero ya sabemos bastante. Tanto que sabemos y estamos descubriendo estrellas y planetas que están a 100 años luz, o sea, viajando a la velocidad de la luz durante 100 años. Imposible de pensar, de llegar. Sabemos que si nos vamos no vamos a volver, etcétera, etcétera. Bueno, toda esa ciencia ficción, así se llama, ciencia ficción, porque ciencia ficción, bueno, en algún momento pasa a ser realidad cuando se conozca, dentro de miles de años tal vez, pero que en ese momento Newton con Leibniz, con todos los otros individuos que estudiaban al mismo tiempo esto, fueron definiendo una matemática que acompañara y justificara todos esos experimentos físicos. De allí nació el concepto de fuerza, velocidad, aceleración, que son los que empleamos y aplicamos nosotros. Esto es para que se entienda que si yo no lo entiendo, no lo puedo enseñar. Si no soy un mero transmisor de algo que está en el libro, no sé qué es. Le puedo enseñar el algoritmo, la técnica de qué estoy haciendo matemáticamente, pero la pregunta siempre es, ¿para qué? ¿Y qué significa? ¿Qué es Y? ¿Qué es X? Son dos variables, el eje ordenada, el eje de abscisa, pero me quedo con eso nada más. Y no es esa sino que de un ejemplo práctico yo puedo hacer eso. Inclusive hasta en la escuela lo puedo hacer correr a la vuelta de la manzana, tomarle el tiempo, calcularle la velocidad. Salga Pedrito, corre una vuelta a la manzana, le vamos a tomar el tiempo, 100 metros, 200, 300, listo, 400 metros en tantos segundos. Pasamos los metros a kilómetros, los segundos a hora y le trasladamos. ¿Cuánto creen que podría tardar una persona en dar una vuelta a la manzana si ustedes ponen un niño a correr? A ver, imaginemos, a ver qué imaginación tienen ustedes. ¿Cuánto tardará en dar una vuelta a la manzana? Los escucho. No sé, 10 minutos. 2 o 3 minutos. No, 2 minutos es muy poco.
Depende. Va corriendo el chico, no va arriba una tortuga. Y ahí es donde viene el razonamiento. Y escuchen. ¿Cuál es el récord mundial en atletismo de Usain Bolt? ¿Algunos recuerdan? ¿Cuánto tarda en hacer 100 metros Usain Bolt? Menos de 10 segundos. 9,40 y pico, 9,4, 9,5, 9,3, no me acuerdo. O sea que corre muy, muy rápido. Hace 10 segundos en una cuadra en 100 metros. Eso lo tienen que tener presente ustedes. Corriendo muy rápido, yo no, ustedes que son más jóvenes, podrían tardar 12 segundos, 14 segundos. Vamos a poner 15 segundos. ¿Se entiende? Usain Bolt tarda 10 segundos. O sea que ustedes se van a tomar un 50% más. Es probable que un chico tarde 15 segundos en hacer 100 metros, o sea, una cuadra. 15 segundos para acá, 15 para allá, 15 para acá y 15 acá. ¿Cuándo son a la vuelta? 400 metros. 4 veces 15 segundos. ¿Cuánto va a tardar? 60 segundos. ¿Cuánto es eso? Un minuto. Imagínense que recién me contestó de 2 a 3 minutos, que se tomó 3 minutos y arrancó caminando. Cuando llegó a la esquina, como no lo veían, empezó a caminar de flojo. O hizo trampa. O es muy lento. Entonces cuando vuela le dicen, no se puede hacer tan lento. Un minuto, más de eso no puede tardar en dar una vuelta a la manzana. Pero ya es algo que los introduce en el cálculo de la derivada. ¿Por qué? Porque le voy a enseñar a calcular en cuánto tiempo se recorren cuántos metros, o cuántos metros se recorren en cuánto tiempo. Y le doy diferentes opciones. Y eso lo voy haciendo que vaya reduciéndose el tiempo. Entonces, contarle esta historia de que yo hice 70 kilómetros y tardé tanto, hice 10 kilómetros y tardé tanto, hice 2 kilómetros y tardé tanto, hice 50 metros y tardé tanto. Entonces le voy diciendo cómo va disminuyendo el numerador y cómo va disminuyendo el denominador. Ambos, ¿por qué? Porque yo acá me desplazo esto en este tiempo y si yo tomo otro valor más pequeño en tiempo, también es más pequeño acá. Entonces, menos tiempo, menos espacio. Esto internet. Se escucha bien. Se corta mucho, Carla. Estamos teniendo problemas con el internet. Ahí tienen otra velocidad. La velocidad de internet. ¿Cómo se mide? Y se mide en la cantidad de megabytes, de kilobytes. Ahora ya no son kilos, son tantos megabytes, tantos gigabytes que ofrecen. El problema que tiene a veces es porque estaba usando la cámara, Carla. Cuando uno usa la cámara y se reduce la capacidad del internet. Entonces, está claro que nosotros podemos, en todos los casos, este es un ejemplo que yo les doy porque realmente es el origen, pero podríamos tomar otra variable, otra función, la corriente eléctrica en función del tiempo. Cuánto dura el sueldo en función del tiempo, etcétera, etcétera. Generalmente es en función del tiempo, porque es una variable que al hombre lo ha complicado toda la vida, lo ha hecho en relacionar siempre con el tiempo. Es algo totalmente lógico. Y se ha obsesionado con eso y bueno, y ha ido descubriendo cómo varían las magnitudes en función del tiempo. En general, es una de las variables así como está. Le gana a Volt. ¿Quién le gana a Volt? Silvina. Bien.
La duración del sueldo. Bueno, yo fui un mal pensado, porque nosotros por ahí decimos es más rápida que, pero estamos hablando de otras cuestiones. Una persona tiene esa velocidad, ojo, hay que aclararlo, en un instante, en un periodo de tiempo muy corto, porque no puede mantener ese ritmo durante 1 kilómetro o 2 kilómetros o una maratón que tiene 42 kilómetros. Los 42 kilómetros lo hacen no me acuerdo si en 5 horas. Entonces la velocidad baja muchísimo. Los 100 metros por segundo se equivalen a 36 kilómetros por hora. 36 kilómetros por hora. O sea que una persona como Usain Bolt, si mantuviera ese ritmo, haría en 1 hora 36 kilómetros, o sea que en 2 horas estaría en Paquía corriendo. Pero en realidad nunca llegará a eso porque generalmente nosotros al correr muchísima distancia bajamos mucho el ritmo, la velocidad, entonces tardamos mucho más. No sé si son, yo dije 5 horas, no, creo que la maratón es 42 kilómetros en 2 horas, una cosa así. Ya que hacemos 20 y pico de kilómetros por hora, corriendo a un ritmo normal. Para eso tenemos la información acá. Tiempo de una maratón. Tiempo medio de una maratón. Una maratón es de 4 horas 32 minutos. Promedio. Bueno, está medio lento, hablando de velocidad. No ponen cuál es el espacio. 42 kilómetros. Algunos pueden correr 42 kilómetros en menos de 3 horas. Y hay otro que le lleva 7 horas. Por eso cuando habla del promedio de 4 horas y pico. Si alguien puede en 3 horas, vamos a suponer que alguien puede en 4 horas, mucha mayor cantidad de gente. 42 kilómetros en 4 horas significa 10 kilómetros por hora, más o menos. El año pasado familiares participaron de la Maratón a San Juan y un chico, quien ganó en su categoría, hizo 42 kilómetros en 1 hora 40. No. Ahí dice que alguien lo puede hacer en menos de 3 horas, pero en 1 hora 40. Eso lo tendrían que llevar a correr allá con los kenianos. Vieron que los que corren siempre son los de Kenia. Hay otros, no sé si los haitianos, unos de Centroamérica y unos africanos, que son los más rápidos. Ya le pongo yo el récord de maratón. El récord mundial de distancia lo posee el propio Kipchoge con 2 horas y 1 minuto y 39 segundos, desde el 16 de septiembre de 2018. O sea que este chico, que lo hizo en 1 hora 40, tendría que tener el récord mundial. Carla, le mintieron. O no, o ese chico si lo hizo en 1 hora 40, significa que tendría un récord mundial. El récord mundial en maratón, en atletismo, está en 2 horas y 1 minuto y 39 segundos. Este que tardó 20 minutos menos, realmente, 21 minutos menos,
Mis tíos tardaron 5 horas, eso está bien. Pero el otro me parece que le tomaron mal el tiempo, debe haber sido un poquito más de 2 horas. Y si no, búsquenlo y llévenlo a correr allá con los keniatas, porque sería un campeón mundial en maratón. De vuelta, así como nos estamos entusiasmando, lo agarramos, buscamos en Google y comentamos y hacemos estos comentarios respecto a la velocidad. Esto es lo que tienen que llevar a ustedes a introducir el tema de la derivada. ¿Por qué yo lo hice al revés? Para que vean la diferencia, para que vean que yo puedo darlo matemáticamente y bueno, sí se entiende lo que quiere decir, pero ¿para qué carajo me sirve? Entonces, este fue el origen. ¿Para qué sirve? Para cientos de cosas. En economía se aplica mucho las derivadas para calcular costos, en el caso de las inversiones, cuando nosotros hacemos la producción de algo, tenemos costos, el costo de la luz, del empleado, sueldos, etcétera, etcétera. Y eso me define variables económicas en las cuales yo aplico derivadas y puedo calcular muchas variables económicas. Y así en muchas otras disciplinas, no solamente en economía. Pero bueno, vamos a continuar nosotros el lunes con cómo desarrollamos para encontrar más derivadas, para completar esa tabla de derivadas de todas las funciones y qué propiedades hay para aplicar en algunos casos en las derivadas. Yo creo que con esto es suficiente como para que se mentalicen cómo es este concepto de la derivada. Bien, ¿alguna pregunta? Uno, dos, tres. Nadie preguntó, entonces vamos a almorzar. Profe, Señora. tengo una duda con respecto a uno de los ejercicios de la guía. Bien. Me parece que es el 3.15. Bien. ¿Qué dice? Ya lo busco. Mientras yo le saco una foto a esto y la envío. Vamos a marcar esto. Es el 3.22, profe, no el 15. Ah, eso le estaba por decir yo de la guía, me hizo acordar ahora. Que los ejercicios esos largos, hasta por ahí 3.24, 3.25, después hemos visto otros métodos, no vamos a desarrollar otros métodos, lo vamos a dejar allí. ¿Quieren que les mando la foto? Porque yo les agregué una guía de continuidad, y esa guía de continuidad me olvidé decirle que había algunos ejercicios que íbamos a sacar de la guía, que no lo pude hacer porque está en formato PDF. La tengo que volver a hacer toda de nuevo para limitar un poco la cantidad de ejercicios. A ver, dígame cuál es. O cómo dice el ejercicio.
Calcular los límites siguientes en forma algebraica. Bueno, y ese en particular decía el límite cuando x tiende a A 2. 2. De la raíz cúbica de 2x menos 3. Perdón, profe, raíz cuadrada. Menos la raíz quinta de 2x menos 3. Sobre x menos 2. Bueno. Usted no lo pudo resolver y esto es justo a partir de este ejercicio donde yo les iba a decir que los ejercicios con las raíces que no son cuadradas, raíz quinta, raíz cúbica y todo eso, no los tienen que hacer. Si alguno lo quiere investigar por su cuenta, lo puede hacer. Pero a partir de este ejercicio en adelante, no hagamos después lo que pasará en el grupo. ¿Por qué? Porque no hemos desarrollado métodos con funciones irracionales con raíces que sean distintas del grado 2. Nosotros hemos visto las de raíces cuadradas que multiplicamos y dividimos por el conjugado para racionalizar. En este caso se puede hacer, pero hay que usar una sustitución de variable. Por ejemplo, acá 5 por 2, 10, algo que se llame t a la 10, por ejemplo. ¿Para qué? Para que cuando lo reemplacemos acá se simplifique, se cancele y me quede en función de un polinomio, y es transformarlas en forma polinómica para después aplicar los métodos polinómicos. Pero no vamos a ver funciones con límites de estas características. Así que despreocúpese, y todos los ejercicios, usted fíjese que en la guía todos los que siguen tienen raíces distintas de raíz cuadrada. Así que esos no entran. Después les voy a pasar en el WhatsApp. Me olvidé, cuando armé ese práctico de continuidad, me olvidé que les tenía que avisar en cuáles son los ejercicios que no vamos a hacer de la guía. ¿Estamos de acuerdo? Bien, profe. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta?